La historia de los tres hebreos cautivos y que fueron arrojados al horno de fuego ardiente ha sacudido la imaginación de comentadores, artistas y predicadores. Y a menudo el contar de nuevo la historia se concentra apenas en la liberación de los tres jóvenes de las llamas de fuego, pero en realidad el foco principal del pasaje es la fidelidad invariable de Dios hacia su pueblo Israel. De hecho, los versículos 16 al 18 del capítulo 3 están en el centro de la estructura literaria de la narración. El capítulo 3 del libro de Daniel describe a los jóvenes judíos fieles que confrontan al rey diciéndole que prefieren morir a adorar la imagen. Por eso el propósito de la lección de esta semana es mostrar la fidelidad de Dios en todo tiempo y también mostrar que la lealtad y fidelidad a Dios es el resultado natural de aquellos que confían y aman al Señor. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Muchas gracias por acompañar todas las semanas este bosquejo. Estamos estudiando el libro de Daniel y específicamente el capítulo 3 de este libro. Y esta semana el título de la lección es Del horno ardiente al palacio. Y nos concentraremos apenas en tres asuntos. En primer lugar, hablaremos sobre la adoración, en segundo lugar sobre la fidelidad y en tercer lugar sobre la lealtad vindicada. Vamos al primer asunto, adoración. Al levantar esta imagen y exigir que todos sus oficiales le rindieran homenaje, el rey estaba queriendo forzar la lealtad de sus súbditos a la religión, a la ideología del imperio. Y las instrucciones para la adoración de la estatua siguen el mismo esquema, el mismo modelo. Un heraldo proclama que cuando la gente oiga el sonido de los instrumentos musicales, debieran postrarse y adorar a la imagen. Esto está en el versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Y el sistema de adoración establecido por Nabucodonosor fue puesto en práctica bajo pena de muerte. Quien quiera que rehusara seguir las decisiones del rey sería arrojado al horno ardiente. Y en este caso, la adoración no es voluntaria, no surge de una conciencia convencida. Una enorme muchedumbre que robóticamente toca el suelo con su nariz al sonido mecánico de la orquesta. Y en medio de todo esto, estos tres jóvenes fueron fieles a Dios. Me gustaría mencionar algunas características de la verdadera adoración según la palabra de Dios. En primer lugar, la adoración verdadera se centra en Dios. En segundo lugar, la adoración verdadera se fundamenta en la palabra veraz de la Biblia. En tercer lugar, la adoración verdadera no es forzada, fluye naturalmente de un corazón agradecido. Por eso hay una relación entre adoración y gratitud. En cuarto lugar, la adoración verdadera nos lleva a una vida de servicio. Y en quinto lugar, la adoración verdadera no es apenas un acto exterior, viene de una vida dedicada a Dios, viene del fondo del corazón, de un corazón consagrado a Dios. El segundo asunto de la lección es la fidelidad. Y tres asuntos son importantes mencionar en relación a la fidelidad de los tres jóvenes. En primer lugar, ellos fueron llamados insistentemente de Sadrach, Mesach y Abednego. El uso de sus nombres babilónicos era un claro intento de poder negar su identidad hebrea. Y sin embargo, ellos actuaron de acuerdo con la identidad transmitida por sus nombres originales. Y estos nombres eran Misael, que significa ¿quién es como Dios? Ananías, que significa Dios está lleno de gracia. Y Azarías, que significa Dios ayuda. En segundo lugar, debe observarse que los tres hebreos estaban bajo una fuerte presión de aquellas personas que los rodeaban. Es difícil vivir las convicciones religiosas personales en privado y mucho más en un ambiente público, delante del rey, delante de los oficiales reales, delante de una multitud de espectadores. Y en todo momento ellos fueron fieles. Y en tercer lugar, Daniel 3, 16 al 18 registra una respuesta impresionante frente a esta presión. Vamos a leer, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Y el versículo 17 dice:
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí está la respuesta de estos jóvenes valientes. Es decir, si por alguna razón Dios no estaba dispuesto a salvarlos, ellos preferían la muerte antes que rendirse a las idolátricas demandas del rey. Y esta obediencia es motivada por principios en vez de meras conveniencias. Era el fruto de una fe a prueba de fuego. Amén. El tercer asunto es lealtad vindicada, cuando Dios es fiel con nosotros. En cumplimiento a la sentencia, la Biblia declara que los tres jóvenes fueron arrojados al horno ardiente y el rey quedó perplejo por la presencia de un cuarto hombre en el fuego. Daniel 3:25 dice que el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Ahí está. Nabucodonosor reconoció la figura como un ser sobrenatural enviado del ámbito divino y era sin duda Jesús de Nazaret. A primera vista, uno podría concluir que la liberación del fuego es el punto principal de la historia, como ya dijimos al principio. Sin embargo, la vindicación de los 4 hebreos no reside principalmente en su liberación, sino en la presencia del Hijo de Dios entre ellos. Y cuando algunas veces la vindicación no ocurre con una liberación inmediata del dolor y también de la muerte, Dios otorgará a todos sus hijos una vindicación final en el templo celestial, en aquel día final de la historia. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. El llamado es mucho más que atreverse a ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Es más bien una invitación a atreverse a creer que Dios es digno de tu fidelidad en cualquier desafío que confrontes por amor a su nombre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, bendice, Señor, a aquellos que se levantan y deciden ser fieles a ti en todo momento. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.